Buenos días, polluelos. Hoy les voy a hablar de regulación de la respiración, que era el quinto tiempo de la fisiología respiratoria, tal como nosotros lo habíamos expresado en la primera clase de introducción. Yo le dije que la fisiología respiratoria se basaba en el intercambio de gases, la ventilación entre la atmósfera y el alveolo, la hematosis entre el alveolo y la sangre, después el transporte de gases en la sangre, y la respiración celular, ¿sí? La cadena respiratoria, etcétera, los mecanismos de formación de dióxido de carbono por descarboxilación. Bueno, y que todo eso estaba regulado, ¿eh? Hoy vamos a hablar de la regulación de la respiración específicamente, o sea, de los tiempos que tienen que ver con el pulmón, ¿eh? Para ello, vamos a ver un Power, que es este. Vamos a ver si abre. Ahí está. Regulación de la respiración. Fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, la regulación de la respiración requiere, como todo mecanismo homeostático, receptores, un centro integrador, en el caso de ser necesario, si los receptores son periféricos, vías aferentes para que de los receptores al centro integrador lleguen las señales, y después efectores, en el caso de ser necesario, y en este caso lo es, desde el centro integrador hacia los efectores necesita una vía eferente. O sea, receptores, centro integrador y efectores, entre el receptor y el centro integrador la vía aferente, y entre el centro integrador y los efectores la vía eferente. Este es un esquema que está en el West, de fisiología respiratoria. O tenés sensores, que son quimiorreceptores, receptores pulmonares y otros receptores, aferencias, que pueden ser el vago, el 10º par craneal, el glosofaringeo, el 9º par craneal, que va a llegar a un sistema integrador donde se realiza el control central, que está en la protuberancia, en el bulbo y en otras partes del encéfalo. Principalmente es bulbo protuberancial. A partir de ahí surgen eferencias, por el nervio frénico, por los nervios intercostales, etcétera, y efectores, que en este caso son los músculos respiratorios, y los efectores compensan la variable que en primera instancia había estimulado al sensor, ¿sí? Si, digamos, cayó la presión de oxígeno, aumentó la presión de dióxido de carbono, cayó el pH, se estimulan quimiorreceptores, y esto hace que aumente y esto se estimula células en el grupo respiratorio dorsal, ventral, ahora lo vamos a ver, que a través del nervio frénico, intercostales, etcétera, estimula los músculos respiratorios para que aumente la ventilación. La PO2 aumentará, la PCO2 disminuirá, el pH aumentará, y cuando se normalicen estos parámetros, los quimiorreceptores dejarán de enviar señales aferentes hacia el centro integrador. Vamos, un típico mecanismo homeostático. Bueno, vamos a desarrollar cada uno de los segmentos de este mecanismo homeostático. Empecemos obviamente por los receptores. Tenemos quimiorreceptores centrales, tenemos quimiorreceptores periféricos, y otros, como los receptores de estiramiento muscular, de irritación de las vías aéreas, los propios receptores musculares, etc. Los quimiorreceptores centrales se sitúan a nivel del bulbo raquídeo en el sistema nervioso central, cerca de la salida de los nervios craneales 9º y 10º, y miden el pH del líquido cefalorraquídeo. Son sensibles a la concentración de hidrógenos, la cual es inversamente proporcional. La concentración no, es directamente proporcional a la PCO2, a la concentración de dióxido de carbono. El pH es inverso, ahora lo vamos a ver. Entonces, son sensibles a los cambios de la concentración de hidrógeno, es decir, del pH del líquido cefalorraquídeo. Esto, el pH, la concentración de hidrógeno, se modifica cuando se modifica la concentración de CO2, es decir, la PCO2 del líquido cefalorraquídeo. Y una vez que vos provocaste disminución de pH, la disminución de pH causa aumento de la ventilación. Bueno, primero, ¿dónde están? Estos quimiorreceptores están en 3 zonas. Un área rostral, que es el área de Mitchell, un área intermedia, que es la de Schlafke, y un área caudal, que es la de Loeschke. Imposible pronunciar esto. Un área rostral o cefálica, un área intermedia y un área caudal. Bueno, están en la parte ventrolateral del tronco encefálico, próximo a la médula espinal. Bueno, de la médula oblonga, que es el bulbo. Estos quimiorreceptores centrales reaccionan de la siguiente manera. Suponete que aumentó la concentración de dióxido de carbono en sangre, es decir, aumentó la PCO2 porque hubo un déficit de la ventilación. Vos hipoventilaste por alguna razón y aumentó la CO2. Cuando vos hipoventilás, aumenta la CO2 y cae la PO2. Bien, la CO2 va a provocar en la sangre también, cuando aumenta, aumento de los hidrógenos por desplazamiento de la reacción catalizada por la anhidrasa carbónica que vimos cuando vimos hemoglobina, ¿sí? Transporte de dióxido de carbono. Entonces, si aumenta el dióxido de carbono, aumentan los hidrógenos y obviamente que cae el pH. ¿Pero qué pasa? Los hidrógenos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica.
Entonces, es el dióxido de carbono el que la atraviesa. Pero hay un problema. Los quimiorreceptores son sensibles a los hidrógenos, no al dióxido de carbono. Sería mucho más sensible que directamente salgan los hidrógenos acá, pasen al líquido cefalorraquídeo y entonces estimulen al bulbo. Pero eso no pasa, no puede ocurrir, porque los hidrógenos no pueden atravesar la barrera hematocefálica. Entonces, porque la presencia de una carga en el hidrogenión, el ion hidrógeno, la hace hidrosoluble. Y la barrera hematocefálica no es permeable a las sustancias hidrosolubles, sí lo es a las liposolubles como el dióxido. El dióxido pasa al líquido cefalorraquídeo y en el líquido cefalorraquídeo se combina con agua para formar ácido carbónico en la reacción catalizada por la anhidrasa carbónica. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato de hidrógeno. Esto pasa siempre que aumenta el dióxido de carbono. Los hidrógenos estimularán a la zona, a los quimiorreceptores centrales en la zona quimiosensible del bulbo. ¿Estamos? Ese es el mecanismo. Con respecto a los periféricos, estos corresponden al glomo carotídeo, que lleva la información aferente hacia el centro respiratorio por el nervio glosofaríngeo, por el noveno par, y los cuerpos o corpúsculos aórticos que están ubicados en el callado aórtico y que llevan la información, pero por el décimo par craneal, por el vago. Estos receptores van a responder tanto a una disminución del oxígeno como a un aumento del dióxido. Estos también pueden responder al pH, pero estos sí responden a los gases. Y específicamente pueden responder al oxígeno. Los centrales no, pueden responder al dióxido en forma indirecta a través de los hidrógenos. Los periféricos pueden responder al dióxido, al pH y al oxígeno. Así, la disminución del oxígeno y o el aumento de la PCO2 estimulan la ventilación. Bueno, ¿dónde están? Mirá, este es el callado aórtico. Acá sale el tronco brachiocefálico derecho, la subclavia y la carótida primitiva. La carótida primitiva se divide en carótida interna y carótida externa. Y de este lado, vos tenés, no hay un tronco brachiocefálico, al lado izquierdo, vos tenés la carótida primitiva y la subclavia. La carótida primitiva se divide, se bifurca en interna y externa. Entonces, los corpúsculos aórticos se encuentran en el callado aórtico. Acá están. Y la información aferente del corpúsculo aórtico va hacia el sistema nervioso central por el décimo par craneal. En cambio, los corpúsculos carotídeos están en la bifurcación carotídea de la carótida primitiva en interna-externa, y de ahí al sistema nervioso central van a ir por el nervio de Hering, que es un tributario del noveno par craneal, del glosofaríngeo. Bien, si yo agarro uno de estos, ojo que en regulación de la presión arterial vemos que en la misma localización están los varoreceptores. Pero los varoreceptores son terminaciones que están, como se muestra acá, diseminadas en la pared de la arteria, ¿sí? Son mecanoreceptores sensibles a la distensión de la arteria. El quimiorreceptor es otra cosa, está en un órgano especial que se llama glomo, que acá lo tienen ampliado. El glomo es un órgano que está muy irrigado, tiene muchos capilares, y tiene dos tipos de células básicas, hay un tercer tipo, que son las células de tipo 1, las células glómicas de tipo 1, las células glómicas de tipo 2, que son sus tentaculares, y también puede haber células ganglionares parasimpáticas dentro del propio glomo. Bueno, el glomo en realidad se llama así porque es un capilar que está todo enrollado, glomo quiere decir eso, ovillo, y recibe, escuchen bien, una irrigación por una arteria, y sale, obviamente, por la vena, bueno, acá en realidad son nervios, pero viene por una arteria y sale por una vena. ¿Qué pasa? El flujo es tan elevado que prácticamente la diferencia arteriovenosa de oxígeno se mantiene constante. O sea, no hay diferencia entre el oxígeno que llega y el oxígeno que se va, a diferencia de otro órgano, independientemente del metabolismo del glomo. En otro órgano, si viene oxígeno, el órgano aumentó la actividad, sale menos oxígeno por vena, consume más oxígeno. El glomo no, porque recibe tanta irrigación que el oxígeno, por más que el glomo tenga su actividad hiperexcitada, no se consume más el oxígeno, pero no alcanza a disminuir la presión de oxígeno en la sangre. ¿Esto para qué sirve? Si realmente hay una disminución de la PO2 en la sangre, no es como consecuencia de que aumentó el metabolismo del glomo, es como consecuencia de que hay hipoventilación. Y así puede responder eficientemente a la hipoventilación. De hecho, los quimiorreceptores centrales y periféricos también responden a las modificaciones de la presión arterial, pero son poco sensibles, poco importantes como los varoreceptores. En cambio, las modificaciones de la ventilación, estos quimiorreceptores periféricos son muy eficientes. Bueno, otros receptores pueden estar en las fosas nasales, se llaman de irritación. Recuerda que había, en el epitelio tenía las células en cepillo, que son células sensoriales, sensitivas en realidad, y desencadenan ante el estímulo, ciertas sustancias presentes en el aire inspirado, el reflejo del estornudo, ciertos irritantes. Después tengo los irritantes de las vías aéreas superiores, que desencadenan por el mismo mecanismo, también asociados a células en cepillo, digo, desencadenan la tos, frente a irritantes, sustancias ricas en cloro, en azufre, etc.
Bueno, y después tengo los pulmonares. Más abajo tengo los pulmonares. Tengo receptores J alveolares, que reaccionan cuando hay un edema alveolar. Tengo los receptores de distensión de los bronquios, del estroma, del intersticio pulmonar, etc. Los receptores musculoesqueléticos, cuando se activa el sistema musculoesquelético, también pueden activar la respiración, por ejemplo, en ejercicio. Los nociceptores, los termorreceptores, frente a estímulos como el dolor, el calor, pueden aumentar la ventilación, etc. O sea que no, si bien los más importantes son los quimioreceptores central y periférico, hay otros. Bien, esos eran los receptores. Vamos al centro integrador. Se lo llama centro respiratorio, se encuentra en bulbo y protuberancia y está constituido por un grupo respiratorio dorsal, un grupo respiratorio ventral, un centro apnéusico y un centro neumotáxico. Ese conjunto de neuronas permite regular la ventilación, siendo el grupo respiratorio dorsal en reposo el que regula la inspiración reposo, el más importante. Bueno, acá lo tienen. Esto es bulbo, esto es protuberancia. En el bulbo tengo un grupo respiratorio ventral que controla tanto expiración como inspiración y fundamentalmente lo hace en estados hiperdinámicos como el ejercicio. Un grupo respiratorio dorsal, este controla la inspiración, por ejemplo en reposo. Este se encuentra a la altura del fascículo solitario y recibe las aferencias por el vago y por el glosofaringio. Y después, cualquiera de los dos tienen conexiones vía sistema reticular con los núcleos motores del frénico, o sea, de los músculos, donde se encuentran las motoneuronas, que inervan los músculos como el diafragma o como los intercostales u otros, o sea, las vías motrices. Bueno, después, por arriba, bien alto en la protuberancia, tengo el centro neumotáxico, y un poco más abajo, que es un centro inhibidor para ver la función, y un poco más abajo, prácticamente en el límite bulbo-protuberancial, tengo el centro apnéusico, que para muchos algunos lo discuten la existencia del centro apnéusico y otros lo describen. Entonces, repito, grupo respiratorio dorsal, grupo respiratorio ventral, centro neumotáxico, centro apnéusico. El respiratorio dorsal controla la inspiración en reposo y recibe las aferencias del vago y del glosofaringio a partir de los quimioreceptores periféricos. El grupo respiratorio ventral controla tanto expiración como inspiración, pero no en reposo, en ejercicio. Ambos son capaces de enviar señales a las vías motrices que controlan los músculos respiratorios, como el diafragma o los intercostales. Y ambos núcleos pueden estar regulados por el centro neumotáxico e inhibidor y el centro apnéusico, cuya función es discutida. Bien. Vamos al grupo respiratorio dorsal. Está formado por neuronas que están localizadas en la región dorsomedial del bulbo y forma parte del núcleo del tracto solitario. Contiene fundamentalmente neuronas inspiratorias, que se llaman NI, de distintos tipos, clasificadas teniendo en cuenta el momento de la inspiración en el que aumenta su actividad y el patrón de esta. Hay como 6 tipos diferentes de neuronas en el grupo respiratorio. Este recibe información aferente proveniente de quimioreceptores periféricos, de vagoreceptores, de receptores pulmonares, vía vago y glosofaringio. Bueno, ya decíamos en el núcleo del tracto solitario, que lo vimos con los pares craneales cuando analizábamos el neumogástrico. Este recibe vías aferentes viscerales de los nervios glosofaringio y vago, que llegan informaciones de la PO2, de la PCO2, del pH, provenientes de quimioreceptores periféricos, pero también de la presión arterial sistémica. La información por los vagoreceptores aórticos llega vía vagal a este mismo sector. El vago después traslada esa información desde los receptores, también traslada información desde los receptores de estiramiento pulmonar, de modo que la localización del grupo respiratorio dorsal en el núcleo del tracto solitario indica que es el lugar de integración de las señales o de los reflejos cardiopulmonares que afectan el ritmo respiratorio. Hay reflejos que son del aparato cardiovascular, pero que pueden afectar el ritmo respiratorio y viceversa. ¿Estamos? Bueno, vamos a la función del grupo respiratorio dorsal. Controla la inspiración, habíamos dicho, enviando proyecciones a las motoneuronas de los nervios frénicos, controlando principalmente el diafragma o los intercostales. Y son, por lo tanto, las responsables de la actividad mantenida del diafragma durante la inspiración. También establecen conexiones con el grupo respiratorio ventral. Están en íntimo contacto con el respiratorio ventral. Sus neuronas presentan un patrón de descarga automático y repetitivo. Vos no te das cuenta que estás respirando. Basalmente, automáticamente y repetitivamente tenés un patrón que se llama señal en rampa, o simplemente rampa inspiratoria. ¿Cómo es la señal en rampa? Así. Vos tenés una fase inspiratoria que dura 2 segundos, donde primero tenés un ascenso lento, después un ascenso pronunciado, después una especie de meseta. Se corta bruscamente la inspiración, que esto es la fase 2, se llama post-inspiración, y después viene la expiración pasiva, donde los potenciales de acción reducen. Acá lo que estábamos graficando es el número de neuronas inspiratorias activadas en función del tiempo. Fíjense,
fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 dura 2 segundos, la fase 2 prácticamente nada, porque es el corte de la fase 1, la fase 3 dura 3 segundos. Todo esto dura, todo este ciclo dura 5 segundos, se repite 14 a 16 veces por segundo, que es la frecuencia respiratoria habitual. Bueno, entonces, esta señal de rampa tiene 3 fases. La fase 1 es la inspiración, que duraba 2 segundos. Estamos hablando en reposo, ¿eh? Tiene un inicio débil, un aumento sostenido y una meseta. Después tengo la fase 2, que es la posinspiración, que tiene una terminación abrupta, bruscamente. Y después tengo la fase 3, que es la expiración, que dura 3 segundos y que sería el reposo. Bueno, la señal de rampa se vincula con el ciclo respiratorio, de inspiración-expiración. Así, por ejemplo, cuando se da la fase 1, aumenta, digamos, el tono hacia los músculos respiratorios como el diafragma, y se da la inspiración activa. Vos contraés los músculos, expandís la caja torácica, disminuís la presión intrapleural, disminuís la presión intraalveolar, y ingresa el aire. Aumenta el volumen corriente unos 500 mililitros. Se corta bruscamente la rampa, comienza la fase expiratoria que dura 3 segundos. Durante la fase expiratoria se relajan los músculos respiratorios en forma pasiva. Por la elasticidad propia del tórax, la tensión superficial de los alvéolos, etc., se produce el retroceso elástico y la disminución del volumen de la caja torácica. Esto aumenta la presión intrapleural, aumenta la presión intraalveolar, el aire sale, egresa y disminuye el volumen corriente que se expulsa, es de 500 mililitros. O sea, entran 500 durante la fase 1, salen 500 durante la fase 3. Bien. Vamos al ventral. El grupo respiratorio ventral es bien complejo, porque tiene a su vez 3 grupos de neuronas. Está localizado en la parte ventrolateral del bulbo raquídeo y en sentido anterolateral al grupo respiratorio dorsal de neuronas. Y está formado por neuronas ubicadas en 3 regiones: el núcleo retroambiguo, el núcleo paraambiguo y el núcleo retrofacial. La parte caudal, que está más pegada al grupo respiratorio dorsal, es el retroambiguo. La parte intermedia es el núcleo paraambiguo, y la parte más rostral, o sea, la parte que es más anterior, digamos, o más ventral, es el núcleo retrofacial. Bueno, el núcleo retroambiguo tiene fundamentalmente neuronas expiratorias. Normalmente la expiración es un fenómeno pasivo, pero cuando se activa el grupo respiratorio ventral, se hace activo. Por ejemplo, en ejercicio. Las zonas de muchas de estas neuronas establecen sinapsis con las motoneuronas que controlan los músculos expiratorios, los intercostales y, por ejemplo, los abdominales. Entonces hace una expiración forzada o activa. El paraambiguo, el intermedio, tiene fundamentalmente neuronas inspiratorias. Incluye también a las propiovulvares, las cuales coordinan la actividad de los músculos respiratorios con el control de la resistencia en las vías aéreas superiores. Que no aumente la resistencia, o sea, si tiene que aumentar la ventilación, que disminuya la resistencia en las vías aéreas superiores. Escuchen, esto hace el reclutamiento de músculos accesorios en la inspiración. Cuando vos, en ejercicio, realizás un ciclo respiratorio, no solo activás los músculos expiratorios, sino que reclutás también inspiratorios. No te manejás con los mismos músculos inspiratorios que te manejabas en la inspiración en reposo. Entonces, tiene también neuronas inspiratorias. Ahora, la parte más interesante del grupo respiratorio ventral es el núcleo retrofacial, la parte más anterior. Porque esto incluye una densa población de neuronas que se agrupan formando el llamado complejo de Bötzinger. Este está formado por diversos tipos de funciones de neuronas que son expiratorias, algunas motoneuronas que inervan la laringe y la faringe, y otras que son interneuronas. Y recientemente se identificó el complejo de Pre-Bötzinger, o Pre-Bots, como menciona el Gannon, que está por delante de este, y que está formado por 6 tipos de neuronas que permiten, escuchen esto, generar y mantener una actividad cíclica espontánea en forma de salvas, de disparos, de potenciales de acción, ¿sí? Y en esta zona es donde se encuentra el centro generador de patrones, que es capaz de generar un ritmo respiratorio, porque las lesiones causan alteraciones del ritmo. Concretamente, chicos, así como en el corazón tenemos un aparato cardionector, que es el sistema de conducción de impulsos intrínseco del corazón, en el centro respiratorio tendríamos este sistema. Es un sistema espontáneo que permitiría controlar los impulsos que se emiten hacia los músculos de la respiración, en forma completamente automática. La lesión de estos centros genera arritmia, así como la lesión o las alteraciones del aparato cardionector genera arritmias cardíacas. La lesión de las neuronas del complejo Pre-Bötzinger generan ritmos arrítmicos, que después lo vamos a ver, patrones arrítmicos, perdón, de respiración, porque se altera su ritmicidad. Bueno,
¿Cuál es la función del grupo respiratorio ventral? Se encuentra inactivo en la respiración tranquila, se activa en la respiración intensa, por ejemplo, en ejercicio, emite señales inspiratorias a músculos accesorios, emite señales expiratorias a músculos abdominales. Bueno, vamos al centro neumotáxico. Este está localizado, perdón, su localización. Está compuesto por neuronas de 2 núcleos, que están situados en la parte rostral o cefálica de la protuberancia, que son el núcleo parabraquial medial y el núcleo de Colliker-Fuse. La función es modular a los centros vulvares, al grupo respiratorio dorsal y ventral, pues la estimulación de las neuronas del neumotáxico desactiva la inspiración. O sea, como que corta la rampa, regulando el volumen inspiratorio y en consecuencia la frecuencia respiratoria. Concretamente, el centro neumotáxico controla el grupo respiratorio dorsal al emitir señales inhibitorias, que cortan la rampa antes o después. ¿Cómo antes o después? Bueno, son señales que son inhibitorias. Si yo aumento las señales inhibitorias, la rampa se corta antes. Si yo disminuyo las señales inhibitorias, la rampa se corta después. Recuerden que la rampa tenía una duración de 5 segundos. 2 la fase 1 y 3 segundos la fase 2-3. Bueno, una señal fuerte del centro neumotáxico hace que la rampa baje, digamos, disminuya 10 veces su duración. De 5 segundos, que la rampa tenga, que la rampa tenga 0,5 segundos, la rampa, la fase 1. De 3 segundos, de 2 segundos baje a 0,5 segundos. Esto te va a aumentar la frecuencia respiratoria, pero te la va a aumentar a 30-40 respiraciones por minuto. Una señal débil del centro neumotáxico va a generar una rampa que duplica su duración. De 2 segundos que duraba la rampa, te dura 5 segundos, y esto te va a disminuir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria a 3 a 5 respiraciones por minuto. Quiere decir que la frecuencia respiratoria es inversamente proporcional a la duración de la rampa, y la duración de la rampa es directamente proporcional al tono del centro neumotáxico. A ver, no, inversamente proporcional. O sea, si aumenta el tono, disminuye la duración. Así es. Inversamente proporcional. Aumenta el tono del centro neumotáxico, disminuye la duración de la rampa, aumenta la frecuencia cardíaca. Y al revés, si disminuye el tono del centro neumotáxico, aumenta la duración de la rampa y disminuye la frecuencia cardíaca. Bueno, la frecuencia respiratoria, la tengo con frecuencia cardíaca, perdonen. Vamos al centro apnéusico. ¿Dónde está localizado? La localización no está bien precisada, pero pareciera estar formada por una red neuronal difusa ubicada en la formación reticular de la protuberancia, pero en el límite bulbo-protuberancial. ¿Cuál es su función? Se estima que es el centro o lugar de proyección e integración de diferentes tipos de información aferente, que pueden finalizar la inspiración. Se lo llama interruptor inspiratorio, es un proceso que se identifica en inglés con las siglas IOS, Inspiratory Off Switch. Vamos, pero bueno, hay estudios que demuestran que es importante y otros que en realidad discuten la importancia del centro apnéutico. ¿Cuál sería entonces la acción? Inhibe la rampa y estimula una inspiración excesiva sin expiración. No se conoce su función, pero probablemente actúe junto al neumotáxico. Uno como inhibidor, otro como estimulador. En resumen, el grupo respiratorio dorsal estimula la inspiración en reposo. Determina el ritmo o frecuencia basal. El grupo respiratorio ventral estimula la expiración activa en ejercicio. El centro apnéusico excita el grupo respiratorio dorsal, prolongando los potenciales de acción. Su actividad se incrementaría al aumentar la PCO2. Mientras que el centro neumotáxico suprime al centro apnéusico, inhibe al grupo respiratorio dorsal e interrumpe la inspiración controlando el volumen y la frecuencia respiratoria. Bien, eso era centro integrador, lo más difícil. Vamos a los efectores. Esto es fácil, lo relacionan con anatomía. Los efectores son los músculos respiratorios estimulados por motoneuronas de los nervios frénicos e intercostales. La inervación de dichos músculos es recíproca, es decir, tanto la contracción como el incremento del tono son concomitantes con la relajación de sus antagonistas. En otras palabras, la contracción de los músculos inspiratorios determina simultáneamente la disminución del tono de los expiratorios y viceversa. Esto era lo que conocíamos, que lo vimos en la UP4, que lo vimos en la UP9, de crecimiento y desarrollo, lo que yo les explicaba, la inervación recíproca y la inhibición recíproca. La inervación recíproca era digamos, la base fisiológica que explicaba que grupos que son antagónicos, grupos musculares que son antagónicos en cuanto a su movimiento, por ejemplo, un flexor respecto a un extensor para una misma articulación,
tiene una inervación recíproca. Están inervados por un grupo de neuronas que están en una metámera medular o en algunas metámeras relacionadas entre sí por interneurona. Y entonces, gracias a esta inervación recíproca, existe un fenómeno denominado inhibición recíproca, que es que cuando se activa el agonista, por ejemplo el flexor, se inactiva el antagonista, por ejemplo el extensor, y viceversa. Esto es porque si yo contraigo flexor y extensor al mismo tiempo, por ejemplo, yo quiero flexionar el antebrazo sobre el brazo, a nivel de la articulación del codo, yo tengo que contraer los agonistas que están en el grupo anterior del brazo y relajar los antagonistas. Si yo los contraigo a los dos, en el grupo posterior, si yo contraigo a los dos, la articulación queda fija. O sea, no provoco el trabajo externo que yo necesitaba realizar. Entonces, esto se llama inhibición recíproca. Bueno, los músculos inspiratorios son el diafragma, el más importante, los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los escalenos, los pectorales, cuando tengo que reclutarlos en la inspiración activa profunda en ejercicio. Si no, el diafragma solo y por ahí los intercostales en reposo, ya están. Son los músculos que habitualmente utilizamos para respirar. Los respiratorios no los usamos nunca en reposo, los usamos en ejercicio, y son los intercostales internos, los abdominales, recto anterior y oblicuo. Bueno, muy bien. Esto era la estructura del centro integrador. Vamos a las señales que lo pueden estimular. Las más importantes son señales químicas, que provienen de los quimiorreceptores centrales y de los quimiorreceptores periféricos. Estos eran sensibles, dijimos antes, a modificaciones de la PO2, de la PCO2 y del pH. Estos regulan la respiración en condiciones fisiológicas. ¿Cómo actúa el dióxido de carbono y el pH? Los hidrógenos actúan directamente sobre el centro respiratorio. El CO2 actúa indirectamente sobre el centro respiratorio al disminuir el pH. La acción se produce en una zona quimiosensible central. El efecto es grande durante las primeras 24 horas, pero el problema que tiene el dióxido de carbono y el pH es que se atenúa gradualmente en 1 o 2 días por los mecanismos renales de regulación del pH. El pH no puede mantenerse 2 días bajo. Entonces se activan mecanismos renales de eliminación del exceso de los hidrógenos y se normaliza. Al normalizarse el pH, aunque persista la hipoventilación, esto deja de estimular el centro respiratorio. Se adapta. Importante, la PCO2 aumenta mucho la ventilación cuando pasa de 40 a 75 milímetros de mercurio. Recuerden que la presión de dióxido de carbono arterial normal es de 40. Si sube a 75, aumenta mucho la ventilación. El pH aumenta menos la ventilación, es menos potente, pero el rango de pH, de disminución de pH en el que aumenta la ventilación, es más estrecho, porque cuando pasa de 7,4, que es el pH normal, a 7,3, ya te estimula la ventilación. Vamos a la acción del oxígeno. Este no actúa sobre los quimiorreceptores centrales, ya lo habíamos aclarado antes, actúa sobre los periféricos, aórticos y carotídeos. Su importancia reside cuando la presión de oxígeno baja a 60 o 30 milímetros de mercurio. Recuerden que lo normal es a 100, sangre arterial. Bueno, la disminución de la PO2 estimula las células glómicas de los quimiorreceptores periféricos, que por vía vagal o por el noveno par, según sean aórticas o carotídeas, estimulan la ventilación a nivel del centro respiratorio. Bien, importante, los quimiorreceptores centrales son 7 veces más potentes a las modificaciones de dióxido de carbono y de pH que de oxígeno. Pero los periféricos son 5 veces más rápidos para responder a estas modificaciones, y además no se adaptan, a diferencia de los centrales. Ahora lo vamos a ver en el fenómeno de aclimatación. Esto le permite a los quimiorreceptores periféricos, que son rápidos, realizar ajustes rápidos en el ejercicio. Los otros son más potentes, los centrales, pero tardan más en reaccionar, ¿sí? En cambio, los periféricos son menos potentes, pero tardan menos en reaccionar, son más rápidos. Bueno, aclimatación, fíjense esto. Esto tiene que ver con el problema. Después vamos a hablar un poco de adaptación a la altura, pero adelantándonos, ya que estamos hablando de la respiración, uno de los fenómenos de adaptación a la altura más importante es el aumento de la ventilación. Si vos ascendés a un cerro que está por arriba de los 2.500 metros por encima del nivel del mar, ni hablemos cuando llegamos a un cerro que está a 5.500 metros más. Recuerden que yo les expliqué en la primera clase, cuando analizamos la ley de Dalton, que la presión atmosférica va disminuyendo a la mitad, al 50%, cada 5.500 metros de altitud. Quiere decir que si yo me voy a un cerro que está a 5.500 metros de altura, la presión atmosférica no es 760, sino que es 390. Bueno, ahora, no es lo mismo que yo ascienda bruscamente a que ascienda lentamente, a esa altitud. O como muestra acá en la lámina, a 6.000, 6.600 metros, donde realmente
la presión atmosférica disminuye mucho más. Bien, entonces, ¿qué pasa? Los mecanismos de adaptación rápido son la hiperventilación y las modificaciones en la concentración del 2,3 bifosforilato del glóbulo rojo, que se los explicaré en una clase futura. Si vos te quedás viviendo en un lugar, digamos, a una presión atmosférica muy baja, también se van a producir modificaciones, se van a producir adaptaciones a largo plazo. Y estas adaptaciones a largo plazo incluyen la poliglobulia e incluyen la angiogénesis. ¿Tá? Entonces, básicamente, es mucho más complejo el tema, después lo desarrollaremos, pero básicamente hay dos mecanismos para la adaptación a corto plazo y dos mecanismos para la adaptación a largo plazo. Los mecanismos para la adaptación a corto plazo son la hiperventilación, ese es el más importante, y la modificación en la concentración del 2,3 bifosforilato del glóbulo rojo, que es menos importante, y las adaptaciones a largo plazo son la poliglobulia, que es muy importante, y la angiogénesis, que también es importante, pero que disminuye con la edad, así que no a toda edad. En el joven es importante, en el adulto un poco menos, en el adulto mayor muy poco importante. Bien, volvamos a la adaptación a corto plazo. Decíamos que la hiperventilación es un mecanismo fundamental. ¿Y cómo hiperventilás? Y por las señales provenientes de quimiorreceptores centrales y periféricos que dicen que cuando vos estás respirando un ambiente con baja proporción de oxígeno, y con baja proporción de oxígeno, disminuye la PO2, aumenta la PCO2, disminuye el pH. Bien, y esto va a estimular a los quimiorreceptores periféricos y centrales para aumentar la ventilación. Perfecto. Ahora, si vos ascendés bruscamente de 6.000 a 6.600 metros sobre el nivel del mar, rápidamente aumenta la ventilación y esto disminuye la PCO2. Pero en horas, la disminución de la PCO2 corta la respiración. Te corta el mecanismo, se autorregula. En cambio, si vos ascendés lentamente, podrías hacerlo hasta 8.000 metros, a la altura del Everest, el centro respiratorio en 1 o 2 días deja de responder al dióxido, y entonces las señales persistentes de la disminución de la PO2, del quimiorreceptor periférico, continúan estimulando la ventilación, hecho que permite aumentarla un 400 a 500%. Esto lo saben muy bien los alpinistas. Los alpinistas no van a escalar el Everest en pocas horas. Hay estaciones donde el alpinista tiene que parar, dar lugar, controla sus parámetros biométricos, los parámetros respiratorios, etc. Y se da lugar a esto que les decía, el ascenso lento permite la adaptación del centro al dióxido de carbono para que la caída del dióxido de carbono no te frene la ventilación. ¿Entienden? Y seguir hiperventilando mientras dure todo el ascenso, respondiendo a las concentraciones disminuidas de la PO2 que respiras. ¿Entienden? O sea que, si vas a ascender bruscamente está lo que se llama el mal de la montaña aguda. Y bueno, y esto puede ser desagradable, te puede producir mareo o incluso puede producir la muerte. ¿Estamos? Porque corta el sistema de adaptación. Bien. Vamos a otro tema. Lo de adaptación se olvida para el OP5. Pero ustedes están leyendo el OP8, ejercicio ya. Entonces, ¿cómo se regula la ventilación en ejercicio? Bien. Durante el ejercicio intenso, el consumo de oxígeno y la formación de dióxido de carbono pueden aumentar hasta 20 veces. Sin embargo, en el atleta, la ventilación alveolar aumenta casi exactamente en paralelo al aumento del nivel del metabolismo de oxígeno. Si el consumo de oxígeno aumentó 20 veces, en el atleta, la ventilación o el aporte de oxígeno tiene que aumentar 20 veces. Recuerden que siempre tiene que estar equilibrado aporte con demanda, oferta y demanda, es así. O si no, en algún punto se establece el quiebre. Si hay poco aporte y mucha demanda, vas a entrar en hipoxia, y también si existiese mucho aporte y poca demanda, en hiperoxia. Ninguna de las dos son condiciones saludables o deseables. Bueno, entonces, decíamos, la PO2, la PCO2 y el pH en sangre arterial se van a mantener casi exactamente normales, porque a pesar de que aumentó mucho el consumo 20 veces, como aumentó también el aporte, en sangre, que sería el vínculo entre el pulmón y los tejidos, se mantendrían iguales. ¿Entienden? Bueno, ¿cómo se logra? Acá tiene la relación entre el consumo de oxígeno y la ventilación. Fíjate que es como lineal. Aumenta el consumo de oxígeno en litros por minuto, de medio litro por minuto, que sería en reposo, 1 litro por minuto, 2 litros por minuto, 3 litros por minuto, 4 litros por minuto, se puede llegar a 5 litros por minuto en ejercicio intenso, pero mirá que es el consumo, ¿no? Pero mirá la ventilación, también aumenta. También en litros por minuto, una ventilación normal está alrededor de los 7 litros por minuto, ¿sí? Una ventilación pulmonar, no una ventilación alveolar, que está en 5 litros por minuto, pero bueno, después va aumentando a 20 litros, en el ejercicio moderado te puede aumentar hasta 60 litros, en el ejercicio intenso te puede aumentar hasta 100 litros por minuto.
Si yo grafico la dispersión de los puntitos estos, que serían a distintas consumos de oxígeno, el aumento de la ventilación, se establece una línea recta que muestra que la ventilación, o el aumento de la ventilación, es directamente proporcional al aumento del consumo de oxígeno. Bueno, en ejercicio, ¿por qué aumenta la ventilación? Aumenta, uno, por impulsos directos provenientes de la corteza motora. Esto aumenta incluso antes de que empieces a correr, o sea, en el momento que empieces a correr. Es una respuesta aprendida y anticipatoria. ¿Qué significa? Cuando vos empezás a correr, para empezar a correr, vos tenés que activar el área motriz principal. El área motriz principal, por la vía que ya conocen del área motriz principal, controla los músculos que vas a necesitar para correr. En el mismo momento que se activan esos músculos, hay señales que activan el diafragma, los intercostales para aumentar la inspiración. O sea, cuando la vía motriz principal está descendiendo hacia los músculos, a la vez, a nivel del tronco encefálico, por donde tiene que pasar, porque viene del área 4 de Broca, o sea que tiene que pasar así por el tronco encefálico, estimula el centro respiratorio para estimular la ventilación. Esto se llama efecto anticipatorio, que es una respuesta aprendida. 2. Hay impulsos indirectos que provienen de los propioceptores musculares y esto ocurre durante. Recuerden que también además de los quimiorreceptores centrales y periféricos, habíamos destacado los propioceptores musculares como importantes en la regulación de la ventilación. Claro, yo estoy corriendo y estoy moviendo más los músculos y estoy estimulando más el uso neuromuscular, estoy estimulando más el órgano tendinoso de Golgi, estoy estimulando más los corpúsculos de Pacini articulares. Las señales de todas estas estructuras a nivel encefálico estimulan la ventilación. Y finalmente, se realizan ajustes químicos dados por las modificaciones de la PO2, PCO2 y pH que evitan desajustes entre ventilación y consumo, lo que decíamos antes. Podrían existir pequeños desajustes transitorios, por ejemplo, yo estoy corriendo a una velocidad y de repente aumento mucho mi velocidad, pero rápidamente son compensados. Así, por ejemplo, si yo relaciono la PCO2 y la ventilación en ejercicio, este es un cuadro que está en el Guyton y que está muy bueno, esto nos muestra lo siguiente. En el momento que aumenta la ventilación, bruscamente cae la PCO2. Esto tiene un efecto de disminuir transitoriamente la ventilación. Pero recuerden que no es el único estímulo para la ventilación. La ventilación se mantenía estimulada por la caída de la PCO2, pero también por impulsos provenientes del área motriz principal y por los propios sectores. Entonces rápidamente vuelve a aumentar la ventilación en ejercicio, normalizándose, se normaliza rápidamente la PCO2 en sangre, y entonces el ajuste entre ventilación, consumo de oxígeno y génesis de presión de dióxido de carbono se mantienen constantes. De repente, el ejercicio termina bruscamente, esto aumenta bruscamente la PCO2, pero después también se normaliza, tanto la ventilación como la PCO2. ¿Entienden? La PCO2 está siempre en relación inversa a la ventilación. Bueno, las señales regulatorias en ejercicio son múltiples. Si ustedes ya están estudiando ejercicio, ustedes saben, por ejemplo, que en ejercicio aumenta la presión arterial, aumenta la actividad muscular, aumenta la temperatura corporal. Entonces, por ejemplo, aumenta la temperatura corporal y de los termorreceptores hay señales que estimulan el centro regulador de la temperatura, pero a su vez también la ventilación pulmonar. Después, el corazón aumenta su actividad. Señales provenientes del corazón estimulan el centro respiratorio. Los mecanorreceptores articulares y los mecanorreceptores musculares estimulan también el centro respiratorio. Los quimiorreceptores periféricos que son sensibles a la PCO2 y al pH, estimulan el centro respiratorio. Y los receptores pulmonares de distensión estimulan el centro respiratorio. En ejercicio, todo aumenta. Aumenta la distensión pulmonar, se modifican los gases en sangre, aumenta la actividad muscular, aumenta la actividad de las articulaciones, la presión del cuerpo, las fuerzas sobre las articulaciones, aumenta la actividad cardíaca, aumenta la actividad metabólica. Todo esto converge hacia el centro respiratorio y estimula la ventilación. Bueno, otros factores. Receptores de distensión bronquiales. Estos, si se produce una inspiración profunda, se distienden los bronquios y se produce el cese de la respiración por aferencia vagal. O inspirás bruscamente, por lo menos 1,5 litros, y esto te puede llegar a cortar la respiración. Se llama reflejo de Hering-Breuer, es una especie de reflejo de protección, equivalente al reflejo de órgano tendinoso del músculo. Aumenta mucho la tensión y hay que cortar la actividad muscular. Acá aumenta mucho la distensión de las estructuras pulmonares, bruscamente hay que cortar la respiración. Se llama reflejo de Hering-Breuer y por estimulación del centro neumotáxico, que era inhibitorio, corta la rampa y aumenta la frecuencia respiratoria. Este reflejo se desencadena cuando el volumen inspirado llega a 1,5 litros.
Acá tenemos el reflejo de Hering-Breuer, fíjense. Vos inspirás, inflás el pulmón, se inhibe, si es mucha, tiene que ser brusco y de amplia, por lo menos 1,5 litros. Entonces, esto inhibe el centro inspiratorio, hay un predominio del centro expiratorio, o sea, el grupo respiratorio dorsal se inhibe, aumenta el grupo respiratorio ventral, se produce una expiración, que colapsa el pulmón. Si colapsa el pulmón, se termina inhibiendo el centro expiratorio, predomina el centro inspiratorio y se vuelve a normalizar el ciclo de inspiración-expiración. ¿Estamos? O sea que el reflejo de Hering-Breuer se da a partir de la distensión pulmonar. Otro factor. Control voluntario. Yo puedo hacer esto. Hiperventilar voluntariamente. Es riesgoso, ¿no? Lo contrario, retener. Yo retengo el oxígeno. No lo voy a poder retener voluntariamente mucho porque cuando la presión de dióxido de carbono aumenta mucho, hago el gasping, como salir de abajo del agua. Hago una inspiración a alta presión, un gasping como el de Néstor, que recién nacido, etc. O sea, vos lo podés sostener un tiempo, pero yo podría hiperventilar más tiempo. En lugar de sostener al revés, jugando me pongo a hiperventilar. Pero es peligroso, porque puedes producir la baja de dióxido de carbono alveolar, aumento del pH, eso te va a marear, te puede producir un desmayo. Bueno, tenemos los irritantes de la vía aérea, los gases ricos en cloro, etcétera, que ya habíamos dicho, que causan tos y estornudo. Los receptores J alveolares son unos receptores que responden o que son sensibles al edema pulmonar. Cuando hay líquido acumulado en el alvéolo, esto genera disnea, o sea, una percepción de dificultad respiratoria y alteración al ritmo respiratorio por los receptores J alveolares. En el edema cerebral, por ejemplo, vos tenés una contusión, un golpe, y ese golpe te puede producir edema cerebral. El edema cerebral puede inhibir la respiración. Por eso, a la persona que tiene un golpe, una contusión, y tiene un patrón de respiración alterado, vamos a ver cuáles son los patrones alterados, muchas veces le da manitol, que es una sustancia que actúa como antiedematoso, es como que le saca agua al cerebro. Bueno, después distintos anestésicos que se utilizan en cirugías o en otras condiciones, pueden inhibir el centro respiratorio. Los más peligrosos son los barbitúricos, ¿sí? Se pueden utilizar como drogas de abuso, igual que los opioides, exógenos como la morfina o la heroína, que es la más peligrosa de todas, la heroína, que es la N-acetilmorfina, es 10 veces más potente que la morfina. Los barbitúricos antes se usaban como pastillas para dormir, pero el margen terapéutico del barbitúrico era muy estrecho. A lo mejor vos te tomabas una pastilla y te dormías, pero si te olvidabas que te habías tomado la pastilla y te tomabas 2 o 3, te podía inhibir el centro respiratorio y te podía morir. En la actualidad no se utilizan barbitúricos, las personas ansiosas que no pueden dormir se le da un ansiolítico, que las diazepinas, que son mucho más seguras. ¿Entendés? Con una pastilla a lo mejor te dormís, te tranquilizás, esa relajación te permite que te duermas, y para llegar a una dosis tóxica hay que tomar 30 pastillas. Es más difícil que accidentalmente ocurra. Después, en una cirugía se usa lotano, que es un gas anestésico, que es seguro, pero también inhibe el centro respiratorio, por eso a los pacientes que vamos a inhibirles, a anestesiarlos en las cirugías, siempre se los intuba, se les controla, se les monitorea la presión arterial, etcétera, porque eventualmente tendrán que hacer una respiración mecánica. Bueno, y la morfina, que por ejemplo se utiliza en los enfermos terminales que tienen cáncer con un anestésico, ya en este caso compasivo, digamos, frente al dolor, muchas veces puede inhibir el centro respiratorio y causar la muerte. Como decíamos, es difícil, digamos, existe también la adicción a la morfina, pero lo más peligroso es la adicción a la heroína, que es una droga sintética, que no tiene ningún uso médico, y que es la N-acetilmorfina, que es 10 veces más poderosa y que ha causado estragos en el mundo como droga de abuso, digamos. Porque esta droga inhibe el centro respiratorio. Bueno, ahora están usando muchos opioides sintéticos, por ejemplo en Estados Unidos, y bueno, el abuso de estos opioides ha causado la muerte de más de una persona reconocida en el ambiente artístico, como el último, por ejemplo, que a mí me dolió mucho, porque soy su fan, es la muerte de Prince. Que el tipo por un dolor crónico de cadera abusaba de una droga que es básicamente un opioide, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a los patrones de respiración y con esto terminamos. Esto sería un patrón normal. Regular, tiene una frecuencia de 12 a 20 respiraciones por minuto, una amplitud donde el volumen corriente es de 500 mililitros y se mantiene regular a lo largo del tiempo. Esto es lo normal, se llama eupnea, el patrón normal. Esto sería una bradypnea, o sea, más lento que 12 respiraciones por minuto, pero manteniendo la amplitud. Esto sería una taquipnea, o sea, más rápido que 20 respiraciones por minuto, pero manteniendo
la amplitud. Esto es una hiperapnea, es una hiperventilación con hiperapnea, donde no solo aumenta la frecuencia, aumenta la amplitud. Son respiraciones profundas. Estos son los suspiros, ¿sí? Viste que a veces vos estás allí y de repente haces un suspiro espontáneo. Estos suspiros, que durante mucho tiempo fueron un misterio para la fisiología, para la ciencia, en la actualidad se cree que prevendrían atelectasia, o sea, colapsos pulmonares. Habría señales que cuando hay un colapso pulmonar, hace como un suspiro, una inspiración grande para que se vuelvan a despegar esos alvéolos. Si bien esto no está comprobado. Son respiraciones más profundas intercaladas con frecuencia en una respiración normal. Bueno, acá tenemos patrones. Esto puede ocurrir normalmente en algunos estados, pero todo lo que está de este lado es anormal. Un atrapamiento aéreo es la dificultad creciente para expulsar el aire. Entonces empieza a hacerse una respiración más superficial a expensas de una disminución de la fase expiratoria con aumento del volumen residual. La respiración de Cheyne-Stokes son periodos variables de aumento de la profundidad intercalados con apnea. No respirás. ¿Estamos? Eso se llama respiración Cheyne-Stokes. Una respiración de Kussmaul es rápida, profunda, pero trabajosa, dificultosa. El individuo tiene esfuerzo respiratorio y las respiraciones son muy rápidas y muy profundas. Una respiración de Biot son periodos de apnea que están intercalados en forma irregular por una secuencia pero desorganizada de respiraciones, y después tengo la respiración atáxica, que es totalmente arrítmica, tengo una apnea por ahí, una respiración corta, después otra apnea, otra respiración, completamente desorganizada. Estos patrones se suelen ver en los traumatismos del tronco encefálico, en patrones como en algunos patrones metabólicos, alteraciones metabólicas, como las acidosis metabólicas, en las intoxicaciones con algunas drogas, los patrones de respiración pueden alterarse. Una cosa interesante también es la apnea del sueño, que es un fenómeno también muy estudiado, pero del cual se desconocen muchas cosas también. Una persona que sufre apnea del sueño en determinadas fases del sueño a la noche, deja de respirar. Deja de respirar, hace la apnea, y de repente, cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono, vuelve a respirar. Muchas veces, la apnea del sueño no la diagnostica el individuo que la padece, no se da cuenta. Ese individuo lo único que sufre es que durante el día está cansado. Porque en realidad, prácticamente, si tuvo muchas apneas a lo largo de la noche, descansó mal, no durmió bien. Entonces, durante el día está cansado. Pero él no se dio cuenta que está cansado porque sufrió apnea. Generalmente, el que se da cuenta es el conviviente. Porque por dos razones. Primero, vos estás viendo televisión y tu conviviente se te durmió. Y respira tranquilo y de repente vos ves que dejó de respirar. Como si hubiese muerto. Y vos lo mirás y está básicamente muerto. O sea, como si estuviera muerto. No respira. Y de repente te hace un gasping que te pega un cagazo terrible. Bueno, si lo repite muchas veces y qué sé yo. Y además está asociado con ronquidos, con obstrucción de la vía aérea, está relacionado con la obesidad, con el consumo de alcohol, con adenoides, o sea, con una hiperplasia del tejido adenoideo en la rinofaringe. Bueno, hay algunos factores predisponentes. O ninguno de ellos, ¿no? Pero fíjense lo interesante. La apnea del sueño puede, ahí la tengo a Estelita, que me está por interrumpir, pero bánquenme un minuto, ¿te va? Bueno, nos vemos. Dale, báncame. Entonces le decía, ya estamos terminando igual. Le decía que la apnea del sueño puede llegar a ser peligrosa, porque se ha visto, algunos estudios demuestran que la apnea del sueño está vinculada a un mayor riesgo de muerte súbita. Tiene tratamiento la apnea del sueño, pero no te la tienen que diagnosticar. Se te mide también, te hacen dormir una noche en un instituto donde vos te haces un electroencefalograma, te miden los patrones rítmicos de ondas cerebrales, los patrones rítmicos de respiración, y también te miden la saturación de hemoglobina, la presión de oxígeno arterial. Con lo cual, lo importante es que no caiga mucho. A lo mejor vos tenés 3 apneas por sueño por noche y no te modifica la saturación de la hemoglobina, entonces no se justifica ningún tratamiento ni nada. O a lo mejor las apneas se repiten mucho, baja mucho la saturación de hemoglobina y puede llegar a resultar peligroso. ¿Cómo se trata? Lo más sencillo en las personas, en los roncadores, en los obesos, hacerlo adelgazar, determinadas cosas no tenés que tomar a la noche, como el alcohol, hay determinadas posiciones en la cama que no tenés que asumir, y también vienen esas manitas elásticas que te mantienen abierta la vía aérea, con lo cual eso te permite respirar mejor, y puede haber un tratamiento quirúrgico a nivel de la orofaringe, donde, bueno, ni hablar si tenés adenoides, pero también hay un tratamiento quirúrgico en el velo del paladar para corregir este mecanismo y disminuir, ya sería muy drástico, ¿no? Pero cuando las apneas son muy, muy intensas y frecuentes. Bueno, queridos, esto es regulación, a ver si me queda una lámina, radiografía.
Esto saqué todo del Guyton, del Gannon, del Husay, del Best, del 3GR, del Selkirk y del West. Nada raro. Ahí están los capítulos donde saqué todo. A ver, queridos. Ahí está. Bueno, con esto terminamos, digamos, las 5 fases. Me quedaron algunos temas salteados, con los cuales voy a armar una clase. Relación, ventilación, perfusión, algunos cálculos, como calcular la PO2 arterial, la PO2 arterial, la PO2 alveolar, y bueno, algunas fórmulas matemáticas, que sería una especie de clase pot-pourri, de fisiología respiratoria. Pero prácticamente todos los temas los fuimos dando. Nos vemos en la próxima clase y cuídense, polluelos.